Muy buenos días, mis hermanos, tomen asiento, por favor, están castigados. ¿Qué pasa, mis hermanos? Dios les bendiga, una alegría nuevamente estar entre ustedes. No recuerdo si ha sido este año, ¿no? Este año, así que la iglesia de Manchay para de fiesta en fiesta. Yo creo que la iglesia ha tenido en poco tiempo una serie de, ¿cuál es el término? Ceremonias significativas o eventos especiales, porque la iglesia Alianza de Manchay ha sido reconocida y fue este año, ¿no? Este año 2025 reconocida como una iglesia constituida, ¿no? Es decir, pasó a las ligas mayores, ¿no? Pasó a las ligas mayores. Entonces, eso es lindo para la iglesia de Manchay. Es decir, mis hermanos, el trabajo de su pastor a lo largo de estos un cuarto de siglo, ¿no? Así es, pastor. Vino a los 15 y mire cómo lo tiene la iglesia ¿no? Espero, pastor, que ya empezó con los cabellos, ¿no? Luego va a empezar con los dolores. Pero una bendición para la iglesia contar con su pastor tantísimo tiempo. Es decir, yo no creo que él dijo, yo fundé Manchay. Me refiero a ¿es distrito? Todavía no. Pachacamas es Manchay forma parte de Pachacama. Ok, no es un distrito, ¿no? A lo que me refería es que Manchay tendrá ¿cuántos años, Elías? ¿Cuántos años tendrá? ¿30, 40 años o tiene 25 años? 40 años más o menos, ¿no? Y cuando hace 25 años atrás todavía recién se estaba poblando, ¿no? Recién se estaba, creo, claro, en sus inicios. 40 años después ya ha mejorado considerablemente Manchay, pistas asfaltadas, es decir, cada vez, me imagino, cuenta ya con todas las redes, luz, agua, etcétera, y seguramente cada vez más avanzando. Y simplemente en su momento también lo expresaremos, nuestro reconocimiento a su pastor por su trayectoria, 25 años con la iglesia, en fin. Gloria a Dios. Mis hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a compartir, basado en estos versículos que vemos allí en Hebreos 11, y el título que tenemos en la pantalla, seguramente, pero no sé cuántos recuerdan, el Señor hizo un extraordinario milagro a un hombre, el endemoniado de Gadara, ¿no? El endemoniado de Gadara, gracias. Ok. ¿Tú me ayudas? Ok, listo, gracias. Gracias. Él es mi asistente. Gracias. No sé cuántos recuerdan la historia de este hombre, el endemoniado de Gadara. Literalmente era un loco. Dios hizo un loco endemoniado. Y Dios hizo un trabajo extraordinario. Oye, soy mi hermana. Pronto me traerá mi sándwich. Gracias, mi hermana. Muy amable, gracias. Claro, me preguntaron, pastor, ¿usted quiere agüita? Yo le digo, con el frío, prefiero un café, ¿no? Un cafecito, gracias, pastor. Y literalmente el endemoniado de Gadara
era un hombre loco, loco endemoniado, terrible, terrible. Y Dios hizo un trabajo extraordinario como suele hacerlo Dios. Manifiesta su misericordia, su amor, su poder, y logró transformar a este hombre. Y Dios le dijo a este hombre estas palabras. Dios le dijo a este hombre de Gadara una palabra para el pastor Elías Vega. Le dijo porque el endemoniado quería seguirle. Después de que Dios hizo un milagro en su vida, él quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo, no, regresa a tu casa. Regresa a tu casa y cuéntales, así el texto, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Le vas a contar, regresa y cuéntales. El texto es, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así Dios le dice, regresa a tu casa, a tu familia, y cuéntale de este gran milagro, lo que Dios ha hecho en ti y ha mostrado su misericordia. Cuéntale. Y eso es lo que yo quiero compartir esta mañana. Debemos contar los milagros de Dios. Debemos seguir, es el título de la reflexión esta mañana del mensaje. Debemos seguir contando los milagros de Dios. Dios hizo un milagro en la vida de este endemoniado, loco, perdonen el término, y el Señor le dijo, vete a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que él se fue y comenzó a contar los milagros o el milagro que Dios había hecho en su vida. Ese es el título. Vive contando los milagros del Señor. Por favor, acompáñenme brevemente, incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu presencia. Bendícenos con tu palabra, Dios, te lo ruego, te lo rogamos. Bendícenos con esta tu palabra. Renueva nuestra fe en ti. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Vive contando los milagros de Dios. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es? Permítanme, mis hermanos, son hechos extraordinarios. ¿Qué es un milagro? Son hechos palpables, hechos extraordinarios que no se pueden explicar por las leyes de la naturaleza. Los milagros escapan a la razón, es decir, no tienen una explicación humana o científica. Por eso que los milagros se le atribuyen solo a Dios. ¿Qué es un milagro? Son hechos extraordinarios que no hay explicación humana ni científica. Oye, permítame, mis hermanos queridos, permítame, un hombre desahuciado por los médicos, los profesionales de la medicina, los médicos que atendieron a un paciente, dijeron, no podemos hacer nada por él. Después de toda la evaluación que le hicieron, los análisis, no podemos hacer nada. El hombre estaba literalmente entubado. Y entonces el médico le dijo a los familiares, fueron sinceros, no podemos hacer absolutamente nada. Si conoces un sacerdote, si conoces un pastor, búscale, que hagan una oración por él. El médico diciéndole eso a la familia. Así que un miembro de la familia va a mi casa, 5 de la mañana, toca la puerta insistentemente, y yo salgo y dice, pastor, un momentito por favor, pastor, 5 de la mañana. Y entonces salgo para atender porque conocía a la persona. Y dice, pastor, un familiar está a punto de morir. Por favor, puede acompañarnos, puede orar por él, por nosotros, la familia, puede orar, pastor. El médico ha dicho, si conocemos a alguien,
búsquenlo, que haga oración, porque esto ya no está en mis manos, dijo el médico, está en manos de Dios. Así que fuimos, llamé a otro pastor y fuimos al hospital donde se encontraba, allí en emergencia. Llevaba días entubado, ya no había nada que hacer. Llegamos y estaba la familia rodeado del familiar del paciente entubado, y entonces nos acercamos para orar por él. Le tomamos de la mano, nos acercamos y oramos, y me di cuenta que el médico también se acercó y nos acompañó en la oración. Oramos a Dios: Dios, ten misericordia, por favor, si es tu voluntad, tú puedes hacer algo por esta persona. Dios, mira el corazón de la familia, sus lágrimas, su llanto. Dios, Dios. 3 días después él salió caminando del hospital. 3 días después. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Milagros. Y entonces los médicos dicen: no entendemos, no hay una explicación científica. Nosotros, dice, por las radiografías y por todas esas cosas, sabíamos que está mal y sabíamos que pronto iba a morir, pero ahora no hay una explicación. ¿Qué son milagros? Son hechos extraordinarios. No hay una explicación humana, ni la misma ciencia puede dar una explicación. Y entonces Hebreos capítulo 11, mis hermanos, habla de una cantidad de hechos extraordinarios. Hebreos 11, cantidad de milagros, hechos extraordinarios. Se habla mucho de estos milagros, y el autor resalta justamente estos milagros hechos, escúcheme, hechos por la fe, hechos por fe. Y por eso dice Hebreos, ¿no es cierto? Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe. Y habla por la fe. Y por la fe se han hecho milagros extraordinarios, mis hermanos. Por favor, Hebreos, por favor conmigo, Hebreos capítulo 11 y el verso 32. ¿Qué dice Hebreos 11 capítulo 32, verso 32? ¿Qué dice el texto? 11:32. ¿Qué dice? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. ¿Qué dice? Contando, tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué dice? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron fuerzas de debilidad, evitaron filo de espada y apagaron fuegos impetuosos y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En fin, habla de esos milagros. Pero el autor dice: tiempo me faltaría para contar los milagros de estos grandes hombres. Permítame, mi hermano, compartir 3 cosas. 3 cosas. Número 1, los milagros de Dios son hechos por hombres frágiles. Los milagros hechos por Dios son hechos a través de hombres, pero hombres frágiles. Hombres frágiles. ¿Qué dice el texto, el verso 32? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. ¿De quién? ¿De quién dice el texto? ¿Quién es la primera persona que aparece en el verso? Gedeón. Lo primero que quiero compartir, mis hermanos, es que Dios realiza sus milagros a través de hombres, pero no a través de hombres perfectos. Los hombres no somos perfectos. Los hombres somos vulnerables, somos frágiles. No vaya a pensar que cuando Dios utiliza un hombre para mostrar su poder, su amor, su misericordia, no vaya a pensar que estos hombres son tan perfectos. No, mis hermanos, permítame, querido hermano, Dios hace su obra a través de hombres
Dios se ha valido de hombres para realizar milagros extraordinarios. Y Dios es muy especial, porque si los hombres se resisten a obedecerle, Dios quiere usar a los hombres. Pero si los hombres se resisten, Dios puede utilizar hasta animales para hacer su obra extraordinaria. Como en el caso de la mula de Balaam, ¿recuerdan? Yo deseo de corazón ser usado por Dios para su gloria. Nosotros debemos ser. Dios va a usar hombres para hacer su obra extraordinaria. Pero los hombres no son perfectos. Escúcheme, mi hermano, los hombres no son perfectos. No vaya a pensar que los hombres que Dios usa son perfectos. No lo hay. Los hombres somos vulnerables, aún los mismos creyentes. Y el texto dice Gedeón, Barak, Sansón. Así dice el texto. Pregunto, ¿Gedeón fue perfecto? ¿Fue perfecto Gedeón? ¿Habrá algún perfecto en esta tierra? No. Y Gedeón no fue. Fíjese lo que dice en Jueces capítulo 6, hablando acerca de Gedeón. Jueces capítulo 6 y el verso 12 y 13. Dice el texto así: y el ángel de Jehová se le apareció. Jueces 6, 12 y 13. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así le dice Dios a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? Es decir, Israel estaba pasando un mal momento. Escúcheme, el pueblo de Israel estaba pasando un mal momento. Ahora Dios quiere hacer una obra para bien de su pueblo, y elige a Gedeón. Y todavía Dios es tan lindo que le dice: varón, y le dice: esforzado y valiente. Palabras apropiadas: eres un hombre esforzado y valiente. Y él responde: Señor, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? A veces cuando pasa alguna cosa, ¿no? Algún problema, alguna dificultad, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Como quejándose de Dios, ¿no? Quejándose de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si voy a la iglesia, si leo la Biblia, ¿por qué? Como queja. Así que Gedeón se estaba quejando de lo que estaba viviendo, en lugar de ser agradecido. Sin embargo, se queja. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y dice Gedeón, sigue diciendo en el texto: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Está diciendo: ¿dónde están esas maravillas? Mi papá, mi abuelo me contó, nos han contado acerca de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero ahora, miren en qué situación estamos. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Sabe? Escúcheme, está dudando. Gedeón está dudando de Dios. No solamente hay una queja, sino que ahora está dudando de sus maravillas. ¿Dónde está? El pastor nos habla tanto de los milagros, del poder de Dios. ¿Dónde está? Está dudando. ¿Dónde están sus maravillas? Cuando nos dice que el Señor nos sacó de Egipto, y ahora dice, fíjese el texto: y ahora Jehová nos ha desamparado. Así dice: nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sabe qué significa eso? Nos ha desamparado. ¿Sabe qué significa eso? Por tu culpa. Por tu culpa. ¿En qué estamos?
nos has olvidado, nos has dejado. ¿Sabe? Está renegando contra Dios. Está renegando. Pregunto, ¿Gedeón era perfecto? ¿Era perfecto Gedeón? No, no lo era. Criticaba a Dios, dudaba, en fin, tantas cosas. Sin embargo, Dios le utilizó. Dios usó a Gedeón para salvar a su pueblo. Dios se va a valer de hombres, y de hombres vulnerables, y de hombres no perfectos. Digo esto porque posiblemente alguien pueda pensar: yo no creo que Dios me utilice a mí, yo no creo que Dios No, mi hermano, Dios puede usar tu vida. Permítame, no solamente el texto menciona a Gedeón y dice Barak, el siguiente hombre, Barak, que también fue usado por Dios. Pregunto, ¿Barak era perfecto? No, no era perfecto, tenía temores. Barak era temeroso, y yo diría, escúcheme, yo diría hasta medio cobarde en el caso de, ¿por qué? En el caso de Barak, ¿por qué yo digo como medio cobarde? Es una palabra muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué como medio cobarde? Porque Débora, la gobernadora, la jueza, la profetisa, le llama a Barak y le dice: oye, Dios te ha designado, tú tienes que estar al frente y enfrentar al enemigo. Débora le dice eso a Barak, y Barak responde así. Fíjese, Jueces 4:8. Fíjese cómo le responde Barak a Débora. Jueces 4:8. ¿Qué dice? Y Barak le respondió. ¿Qué le respondió? Si tú fueres conmigo, ¿qué dice? Yo iré. ¿Qué significa eso? Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, ¿qué dice? No iré. ¿Qué significa eso? La gobernadora le está diciendo: oye, Dios dice que tú vayas y enfrentes al enemigo, y ahora él dice, no, si tú no vas conmigo, no iré. ¿Qué significa eso? Cobarde. Cobarde. Un poco fuerte, perdóneme mi hermano, perdónenme. A veces el hombre descansa tanto en la mujer. A veces pasa nuestra tendencia como hombres, ¿no? Esto que se ha hecho tan popular que también ya se ha olvidado. Vienen a tocar la puerta de la casa y viene el cobrador, y el esposo está dentro de la casa. Y dice el esposo: sal tú. ¿Y por qué no sales tú? Sal tú. No nos gusta afrontar. Como Barak. Uno diría: oye, ¿qué te pasa? Eres el hombre de la casa. ¿Qué te pasa? No, que salga ella. A veces mostramos nuestra debilidad. No nos gusta afrontar. Sin embargo, Dios utilizó a Barak. No era perfecto, temeroso. Ya recordé esto. Una vez ingresó una rata a mi casa. Una rata. Entonces estaba haciendo ruido. Y mi esposa me dice, ya durmiendo: hay ruido. Y salgo a ver. Era una rataza. Me dice mi esposa: ya sal y mátalo. ¿Por qué no lo haces tú? Y sabe, yo veo a Barak. Débora le dice: oye, Dios te ha dicho que enfrentes.
Y él dice, si tú no vas conmigo, si tú no me acompañas, no iré. Dios no usa gente perfecta, sino gente frágil. Y Dios lo usa. ¿Usó a Gedeón? Sí. ¿Usó a Barak? Sí. En medio de sus imperfecciones, sí. Y Dios usó. Así que Dios, para mostrar su poder, usará a los suyos y a sus hijos y a los llamados para su gloria. Amén. El texto dice, el autor de los Hebreos dice, tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak y de quién más habla, de Sansón. De Sansón, ¿recuerdan a Sansón? ¿Recuerdan? Y sabe usted que Dios usó la vida de Sansón para manifestar su poder. Dios usó la vida de Sansón y al final de sus días, ya antes de su muerte, él se da cuenta consciente. Él pidió perdón a Dios, se humilló, pidió perdón a Dios. Dios lo levantó y entonces él agarra con todas sus fuerzas y destroza las columnas, y murieron una cantidad de filisteos. Dios lo usó para su gloria. ¿Pero era perfecto? No era perfecto. Tenía una terrible debilidad. Las mujeres cada vez cae, de veras. Cae, se levanta, pide perdón, se levanta, vuelve a caer, se levanta, pide perdón. No estoy justificando cuántas veces cayó, cuántas veces se levantó y volvió a caer, se levantó. Yo me imagino a Gedeón diciendo, perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname Dios. No sirvo para ser un siervo tuyo, un hijo tuyo. La debilidad me gana, la tentación me gana. ¿Sabe? El autor de los Hebreos está colocando aquí Gedeón, Barak, Sansón, David. Son los hombres que Dios usó para su gloria. Y Dios sabe que nosotros los hombres somos pecadores, con debilidades, con defectos. Dios lo sabe. Pero hemos sido perdonados, restaurados, transformados por el poder de Dios. Y estos son los hombres que Dios usa para su gloria. Amén. Son los hombres que Dios usa para su gloria. Y Dios usó a ellos para mostrar su poder a los pueblos. Había algo en común que tenían todos ellos. Todos ellos tenían algo en común. ¿Saben cuál eran? ¿Sabe qué era? Todos ellos débiles, sí. Débiles, pero tocados por el Señor. Pero tenían algo en común. ¿Sabe qué eran? La fe. La fe. Creían en Dios. Creían en Dios y en el Dios Todopoderoso. Por eso es que el autor resalta la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de Enoc. Resalta la fe de ellos. Hombres comunes, sí. Frágiles, sí. Pero lo que marcaba la diferencia era su confianza plena en Dios. Estos hombres sabían que Dios era todopoderoso y que podía hacer cosas extraordinarias. Amén. Así que Dios, mi hermano querido, Dios puede usar tu vida para su gloria. Y Dios usará. Dios no se vale de hombres perfectos. No lo hay. Más bien en Corintios dice que lo vil del mundo, es una palabra fuerte, lo vil del mundo, lo que no vale, Dios lo toma, Dios lo restaura, Dios lo transforma y Dios lo usa para su gloria. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Lo vil del mundo, Dios se va a valer de hombres para hacer su obra. Usted, mi hermano querido, en medio de su fragilidad y en medio de su debilidad y en medio de sus defectos,
Usted puede consagrar su vida a Dios y decirle: Dios, si puedes usar mi vida para tu gloria y para bendición de la gente, úsame, Señor. Amén. Amén. Segunda cosa, mi hermano querido. Segunda cosa. Primero, que los milagros de Dios son hechos por hombres muy frágiles. Segundo, que los milagros de Dios son extremadamente extraordinarios. Los milagros son extremadamente extraordinarios. Fíjese lo que dice Hebreos 11, 33 y 34. ¿Qué dice el texto? 11, 33 y 34. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Por fe, ¿qué dice? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, apagaron fuegos impetuosos, conquistaron reinos, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Es decir, los milagros son extremadamente extraordinarios. Fíjese, mi hermano, permítame, voy a dar unos ejemplos solamente para entender lo extraordinario que es un milagro y para seguir creyendo que Dios puede seguir haciendo milagros. 300 hombres. Dios se valió de 300 hombres para acabar con 120,000 que formaban parte de los enemigos de Israel. 300 hombres. ¿Cuántos habitantes habrá en Manchay? 50,000, 100,000, 100,000. ¿Sabe? 300 hombres, es decir, los 300 que están aquí acabaron con 120,000. 120,000 eran los enemigos amalecitas, los enemigos de Israel. Y tenía que Gedeón enfrentar, y Gedeón convoca a su pueblo para enfrentar justamente a los amalecitas, a los madianitas, y junta. Los enemigos se acercan y Gedeón convoca, y todo el pueblo de Israel, los soldados, los hombres de batalla, los hombres de guerra, salen, acompañan a Gedeón. ¿Saben cuánto eran ellos? 32,000. 32,000 los de Israel. Los enemigos 120,000, más de 120,000. Israel 32,000. Y Dios le dice a Gedeón: oye, 32,000 son muchos, no puedes ir a la batalla con 32,000. Dios dice: Señor, pero son más de 100,000 los enemigos. Y Dios dice: no, 32,000 son muchos. Así que el que quiere regresar a su casa, que se regrese, son demasiados. Así trabaja Dios, escúchenme. Así trabaja Dios. Fíjese, por favor, fíjese lo que dice en Jueces 7:3. Jueces 7:3. Ojalá aparezca en la pantalla. ¿Qué dice el texto? Lea conmigo, por favor. ¿Qué dice? Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, ¿qué dice? Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? Y se devolvieron los del pueblo. ¿Qué dice? ¿Cuántos? 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Escúchenme. 10,000. Regresaron 22,000. Y Dios dice: son muchos. 10,000 son muchos. Pero Señor, son más de 100,000 los enemigos. ¿Cómo es posible que 10,000 son muchos? Y Dios dice: ustedes, si logran la victoria, ustedes van a decir: con nuestras fuerzas nosotros derrotamos al enemigo.
Así que yo no necesito de tantos, porque yo quiero mostrar mi poder. Así que el Señor le dijo a Gedeón, así que vayan al lago, y los que beben el agua del lago, los que beben el agua llevándose con la mano el agua a la boca, los que beben de esa manera, ellos irán. Así que llegó el momento, porque estaban en camino hacia la pelea y encuentran el agua, y muchos van y comienzan a tomar, se echan al lago y comienzan a tomar como, perdonen, como un animalito, como el perrito, ¿no? Pero otros, solamente 300 tomaron el agua en sus manos y se llevaron a la boca. Y así que Gedeón hace tocar el silbato y dice: los que se llevaron el agua a la boca con la mano, levanten la mano. 300. Ya, esos 300 van conmigo a pelear al enemigo. El resto devuélvanse. Es una locura, pero los milagros de Dios son extraordinarios. Y con 300 Dios, porque los milagros son de Dios y las batallas son del Señor. Y el Señor no necesita de miles o millones para hacer su obra. Suficiente pocos. Amén. Y fíjese, mi hermano querido, fíjese lo que dice el texto. Jueces 8:10. ¿Qué dice? Jueces 8:10. ¿Qué dice? En el texto. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído, ¿cuántos? 120,000 que sacaban espada. Solamente 300. Permítame, mis hermanos, esto es un milagro de Dios. Es un milagro. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan la historia de un niño cuando había una multitud que había seguido al Señor? Una multitud que habían seguido al Señor, querían escuchar su palabra y querían ser sanados. Y el Señor dice: oye, antes de que se vayan a su casa, denle de comer. Y sus discípulos responden: Señor, mira cuántos miles de personas, necesitaríamos demasiado para dar de comer a ellos. Y así que aparece un niño y presenta sus 5 panes y 3 peces. Y uno de los discípulos dice: ¿y qué es esto para tantos? ¿Cómo es posible que con 5 panes y 3 peces vamos a alimentar a algunos miles de personas? No es posible, en la mente humana no es posible. Dios dijo: momentito, a ver, traigan los panes y los peces de ese niño. El Señor levantó, dio gracias al cielo y dijo: hagan recostar a las personas de 50, de 100. Y comieron más de 5,000 hombres con 5 panes. ¿Cómo se llama eso? Dios se valió de poco para mostrar su poder. Para mostrar su poder. Así que para llevar adelante un proyecto grande, no necesitas de millones ni al CDN. Necesitas de la fe, de la voluntad, del corazón, de la oración de pocos, para que Dios realice su obra extraordinaria en este lugar. Amén. Porque los milagros de Dios son extraordinarios. Extraordinarios. Dios se vale siempre de poco. Quiero compartir, escúcheme, mi hermano, para solamente resaltar lo grande que es un milagro, para resaltar. Y que nosotros como iglesia y como creyentes tenemos que creer de corazón. ¿Recuerdan a los amigos de Daniel? A los amigos de Daniel, ¿recuerdan? Que fueron echados al horno de fuego. ¿Recuerdan? Fueron echados al horno de fuego. Porque estos 3 jóvenes, dijeron a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor le dijo: cuando escuchen la trompeta, ustedes doblarán sus rodillas delante de la estatua. Y los 3 jóvenes dijeron: ¿qué? ¿Qué has dicho? Nosotros
Los hijos de Dios, los hijos de Israel, vamos a no, 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 no. Y el rey le dijo, si no lo hacen, van a morir en el horno de fuego. Y los tres jóvenes dijeron, oye, quiero que sepas, escucha, extraordinario, quiero que sepas que nuestro Dios es tan poderoso que nos va a librar de tu mano y nos va a librar del horno de fuego. Así que, y cuando escuchó eso, Nabucodonosor mandó a encender el poder del horno, mandó a encender mucho más. Y así que agarraron a los tres jóvenes, lo lanzaron, y los que los lanzaron murieron por el calor de la potencia del horno. Los que lo echaron, los soldados, murieron. Y como no pudo dormir Nabucodonosor, se acercó para ver, seguramente había un espacio con un tipo de vidrio, me imagino. Y entonces Nabucodonosor dice, ¿cuántos echamos en el horno? Y le respondieron, 3. Y Nabucodonosor dijo, pero veo 4. Y 4 están caminando ahí. Y el cuarto se parece a alguien que tiene semejanza de Dios. Y entonces Nabucodonosor seguramente se peñiscaba para ver si era realidad o no era realidad, ¿no? Y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, están allí. Y los del horno respondieron, aquí estamos. Esto no es una fantasía, es un milagro. Y es el poder de Dios, mi hermano querido. Y entonces, ¿están vivos? Sí, claro, pueden salir. Y el rey Nabucodonosor mandó a llamar a sus sabios, vengan, 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 quiero que sean testigos como yo. Y vinieron y salieron los tres jóvenes. Así dice, el texto dice así, el fuego no tuvo poder de ellos. El fuego no tenía el poder para acabar con estos jóvenes. Y dice que ningún cabello de su cabeza fue quemado, ni su ropa, ni tenían olor a fuego. El fuego no tenía ningún poder. Salieron. Y saben, testimonio. Nabucodonosor dijo, bendito el Dios de estos jóvenes. Así dijo, bendito el Dios de estos jóvenes. Dios es todopoderoso y Dios tiene el poder para hacer cosas extraordinarias. Si algo extraordinario sucede, eso es solo hecho por el Señor. Amén. Amén. Yo veo este lugarcito, 1000 metros, este lugar. Este es un asunto de Dios. Mientras otros están luchando por 100 metros, acá tienen 1000 metros. De veras. Yo digo, gloria al Señor. No sé si Dios me va a permitir ver en algún momento esto techado, convertido en alguna, no lo sé. Pero creo en Dios y creo en su poder. Creo en Dios y creo en su poder. Él se vale de pocos y de la fe de algunos para hacer su obra extraordinaria. Así que son los milagros de Dios, son extraordinarios, extremadamente extraordinarios. Amén. ¿Recuerdan al loquito? Perdón, al loco al gadareno, ¿recuerdan? Era un loco de veras, era un loco. Se golpeaba, aullaba como animal en los montes, vivía en el cementerio entre los muertos, así, loco. Nadie podía ayudarle porque, dice, porque como intentaba matarse,
lo amarraban con cadenas y le ponían grillos. Dice el texto que él desmenuzaba las cadenas y los grillos, los rompía, tenía una fuerza increíble y se dañaba y se golpeaba, y la gente, con el deseo de ayudarle para que no se dañe, le colocaban las cadenas, pero no eran nada, y Dios lo sanó. ¿Quién hizo ese milagro? Los psicólogos, terapeutas, nadie, fue Dios. Si hay algo, mi hermano, mi hermana, si tienes un hijo, una familia, esposo, padre, que uno dice, no, eso no cree ni en nadie, ni en Dios, ni en nadie, no le crea. Dios tiene todo el poder para salvar y para cambiar la vida de un hombre. Amén. Si por ahí dice, no, yo no creo que ese, mi hijo, mi esposo, mi hermano, no creo, ese es más diablo que el diablo. No crea. Dios tiene todo el poder para cambiar la vida de una persona. Amén. Dios tiene el poder para cambiar la vida de una persona, porque sus milagros y su poder son extremadamente extraordinarios. Lo que no hace un profesional lo hace Dios, y lo que no hace un médico lo hace Dios. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que adoramos, el Dios todopoderoso. Amén. Número uno, cuando Dios hace su obra, sus milagros, lo hace a través de hombres frágiles. No necesita hombres perfectos. Número dos, los milagros de Dios son extremadamente extraordinarios. Número tres, escúcheme, mi hermano. Los milagros de Dios se tienen que contar. Deben ser contados. Los milagros se deben contar. Fíjese lo que dice el verso 32 conmigo. 11:32. ¿Qué dice el verso? ¿Y qué más digo? Dice, ¿y qué más digo? El autor, porque el tiempo me faltaría, ¿qué dice? Contando. Es decir, el propósito del autor cuando escribe es describir los milagros para que otros como nosotros podamos leer y entender, saber, conocer que tenemos un Dios increíble. Así que él escribe porque quiere contar los milagros. Como iglesia, como hijo de Dios, debemos seguir contando lo que Dios hace en la vida de las personas. Debemos contar los milagros de Dios. Él dice, tiempo me faltaría. Así dice, tiempo me faltaría contando. Su propósito es contar los milagros de Dios. Eso es nuestra tarea. Seguir contando. Algunas veces suelo subir a los combis, a los micros. Y el día de ayer en varios lugares escuchaba la U, así escuchaba, ¿no? La U, campeón. Y vi que andan con la camiseta. Yo soy de la, perdonen, no me vayan a apedrear. Y que esto, que el otro, que somos más. Como el que ama su club y el que ama su camiseta, como habla de su equipo, como habla con otros, a otro le dice, bate mi equipo, y orgulloso. Los cristianos debemos estar orgullosos de Jesucristo. Y los cristianos debemos hablar antes que de la U, de la alianza cristiana. Debemos, amén, porque el autor dice, tiempo me faltaría para contar lo que Dios ha hecho. Como iglesia debemos contar, compartir, anunciar a otros de que Dios existe y es real, y que Dios puede salvar y cambiar la vida de una persona. Y debemos contar. Algunos, los varoncitos, creo,
Lo digo, ¿sabe por qué digo? Me estoy sacando un clavo, porque no me gusta el fútbol. Como no me, claro, pastor, como a usted no le gusta el fútbol, claro, no nos da. Pero mi hermano, las hermanitas, ya no sé qué telenovela, ya no tengo la menor idea. Ahora en Netflix. Entonces, a veces una película, una novela, y a veces uno escucha cómo la gente de manera muy apasionada está contando a otros, mira esto, mira lo otro, no, está contando. Ahora Lima, Santa Anita, la carretera central, Huachipa, todos están hablando acerca del tren de Porky, ¿no? Todos están hablando. Nosotros debemos seguir contando como el autor, seguir contando los milagros de Dios. Amén. Contando lo que Dios hace, lo bueno que es. Fíjate, mi hermano, permítame solamente un solo versículo, porque hay textos, pero un solo versículo. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan. Juan dice así, capítulo 1, verso 1, 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Escúcheme, Juan dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso anunciamos. Eso testificamos, eso es lo que compartimos con la gente, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, eso anunciamos. El mismo Juan dice, oye, Jesús ha hecho tantos milagros que no me faltarían manos, plumas para escribir todo lo que el Señor ha hecho. Y Pedro dijo, oye, es necesario obedecer al Señor y seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Y termino con esas palabras de Jesús cuando le dijo al endemoniado gadareno, vete a tu casa y cuéntale. Vete a tu casa y cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Has tenido la oportunidad de compartir con tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos queridos. ¿Sabe? Algo chiquito. Dios llegó a mi vida, tocó mi corazón con su palabra. Yo levanté mi mano, pasé adelante, porque estaba tocado por la palabra. Dios me había dado un mensaje, yo soy consciente. Dios me dijo lo que yo era, y Dios me ofrecía su perdón. Así que le entregué mi vida. Le pedí perdón y le entregué mi vida. A partir de ese momento, todo cambió. Todo cambió. Mi forma de pensar. Comencé a ir a la iglesia todos los días, todos los días. Quería vivir en el templo, en la iglesia. Quería escuchar, aprender. Tenía un hambre de Dios. Y cuando llegaba a mi casa, mi madre, mis hermanas se daban cuenta. Y yo estaba tarareando canciones que no conocía, pero la melodía se me quedaba. Tarareaba en mi casa. Y mi mamá se daba cuenta.
Y mis hermanas me regalaron un Nuevo Testamento. Y comencé a caminar con el Nuevo Testamento. Al principio como que me daba vergüenza mis amigos, los que me conocían, los de la cuadra, los jóvenes. Pero luego me mantuve firme, agarré mi Biblia. No importa. Y la gente comenzaba a hablar. Oye, ese chico es otro. Y mi madre orgullosa me decía: papi, la vecina tal dice que lleves a sus hijos a la iglesia. Llévalos, porque las vecinas me están pidiendo, porque notaron ese cambio. Y yo los llevaba. Y luego hice reunión en mi casa. Mis vecinos llenaron mi casa. Vinieron una cantidad. Y comencé a hablar de Jesús. Jesús le dijo al gadareno: oye, regresa a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo ha tenido misericordia de ti. Los milagros son para contar. Amén. Hay que contar. Esta iglesia está plantada en este lugar para que cuente a la población de Manchay sus hechos extraordinarios. Amén. Esta iglesia debe seguir contando, desde su pastor, sus líderes y la iglesia en general. Tenemos que seguir contando los hechos increíbles de Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Haga una oración y diga: Dios, has llegado a mi vida, me has hecho tu hijo, hoy te conozco, Señor. Gracias, Padre, por tener misericordia de mí. Gracias porque me amas aún en medio de todos mis errores, mis debilidades. Me amas. Gracias, Dios. Pero hoy quiero consagrarme a ti. Hoy quiero consagrarme a ti y quiero contar de tus maravillas a los hombres. Yo, Señor, quiero seguir contando tus milagros a los hombres. Yo, Señor. Padre mío, bendice el corazón de mis hermanos, aquellos que en sus palabras sencillas te dicen: Señor, aquí estoy. Yo quiero contar de tus maravillas. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, úsales para tu gloria y para tu honra. Con profunda gratitud a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos queridos. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento.